Los militares estaban presentes ahí. ¿Por qué? Porque sigue el estado de excepción a propósito de los incendios de febrero. ¿Simón? No. Entendemos que sí. De hecho, ahora leyendo la información de Senapred, la alerta roja allá en la región de Valparaíso viene desde el 2 de febrero de este año. O sea, se mantiene la alerta roja por los otros incendios. Explica lo que es una alerta roja, porque la alerta puede haber roja una persona que todavía implica no lo sepa. que se pueden entregar recursos de inmediato, que se puede desplegar mayor contingente, que va todo un poquito más rápido. Y ahí, Eduardo, María Luisa, Simón, el punto es cómo se origina este foco. Y quiero, antes de entrar al foco del Cerro Cordillera, marcar algo que decíamos ayer en nuestro chat. Mientras se empezaba a quemar el Cerro Cordillera, en el aeródromo de Rodelillo había un incendio, y en el Tranque La Luz de Curauma, que son puntos bien lejanos, había otro incendio. O sea, es bien extraña esa cuestión. ¿Sabes qué? Aquí... Voy a poner dos temas para que lo hablemos, porque me parece súper relevante. Sí. El primero, la disonancia discursiva que hay entre las autoridades, la ministra Toá diciendo que funciona todo, que no hubo problemas de conectividad, que las alertas SAE funcionaron, y lo segundo, el origen y la causa del incendio. Una bengala, hay un video súper elocuente, súper claro, que muestra cómo la bengala cae y rápidamente, producto de la acción del viento, esto agarra vuelo. Ya, Ahora, partamos por ahí, dale. que era justo lo que yo quería también señalar y comenzar por ahí. Y ahí quiero sumar a Eduardo Labarca a nuestra conversación. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos Gracias por días. estar con nosotros, como siempre, por supuesto. Pero es que esto, mira, yo ya no sé cuál es la descripción que uno diría para describir esta situación, porque ya no tiene nombre. Simplemente no se puede creer después de la catástrofe. Estamos hablando de una de las catástrofes más importantes después del terremoto que nosotros vivimos en el 2010. Y ya es miserable, faltomanía. Te juro que no sé cómo describirlo, pero provocar otro nuevo incendio después de lo que hemos vivido, después de que sabes la cantidad de víctimas fatales que cobró el de Viña del Mar, ahí uno se pregunta, una cosa así, ¿no es evitable? ¿No se puede hacer un plan de control? Yo me imagino que debe ser muy difícil, porque que cualquier persona quiera o se coordine con otra para quemar distintos lugares, me imagino que es muy difícil. Pero ¿es tan así o se puede hacer algo para controlar y para evitar cuando tú ya sabes que hay personas que están prendiendo foco? Yo me acuerdo después de los incendios de Viña del Mar cómo hacían vigilias, verdaderas vigilias los vecinos. Pasaban de largo y se turnaban porque decían que habían personas tratando de seguir incendiando los cerros de Viña después de la catástrofe que teníamos. Sí, esta situación de poder trabajar en forma mancomunada, el gobierno, las policías, la municipalidad y la ciudadanía, es algo que se ha visto muchas veces en otros lugares también, entendiendo que como Estado no solamente da no da la oportunidad para hacer todo el trabajo, es importante trabajar también con la ciudadanía. Aquí nosotros estamos en presencia de personas que claramente tienen en su normal vida, no tienen ningún tipo de pensamiento de que hacen daño. Simplemente toman una bengala, están celebrando algo, no ven que el trasfondo puede pasar una situación así. Y hay otro tipo de personas que literalmente andan con la idea clara de quemar o hacer daño a otra persona. Y ahí es donde entra el cuasi delito del incendio y el incendio en sí, que es un incendio doloso. Ahora, pero acá tiene que perseguirse con todo el rigor de la ley. Estamos hablando de... Ahora, qué bueno, comillas, qué bueno que exista esta imagen, porque ayer las primeras versiones en redes sociales justamente hablaban de esta sensación de que hay una intencionalidad, que hay un dolo, que hay personas. Y esta imagen que estamos viendo ahí en pantalla es muy clarificadora con respecto a lo que sucede. Se ve el descenso de la bengala, acá para que los amigos del fuego, que parece que como que les gustara hacer espectáculo con esto, sepan el peligro que tienen en sus manos. Y esto no es bonito, es peligroso. El que juega con fuego termina quemado, un dicho que lo decía la abuelita, y acá lo tenemos puesto en pantalla. Y miren lo rápido de Eduardo, cae y es que había mucho viento, entiendo, ¿no? Pero como que hubiera una explosión prácticamente cuando cae la bengala, mira, como que estallara luego y se ve como un brillo de gran magnitud. Ahora, digamos las cosas como son. Los incendios de febrero, ¿qué sabemos? Respecto nada. ¿Por qué? No hay nadie detenido. Porque además son difíciles de establecer. Las personas detenidas, después uno se comprobó que no andaban generando incendios, otro que esto. Son difíciles, lo han dicho las personas especialistas. Es muy difícil de comprobar que una persona quiso iniciar un incendio, salvo que sea visto en el acto por una persona. Pero estos gallos se meten a los cerros, actúan bajo
bajo Es que, perdón lo que sorpresa. voy a Y lo decir, peor de ojalá todo, se metieran al cerro donde estuviera el árbol nomás, pero aquí ya las zonas urbanas totalmente es que criminal sí, lo que es hacen. criminal, pero obvio que es criminal. A mi juicio incluso coquetea con el terrorismo. Sí, intenta absolutamente. infundir temor Bueno. en la población a la definición de terrorismo. Y esto se hace 1, 2, 3 veces, focos simultáneos, distintas Bueno, distancias. sería bueno uno del saber la otro. razón, eso también. Pero No sabemos si es yo quiero llegar a terrorismo, eso, si es- quiero llegar a eso, Mari. ¿Quiénes, por qué y para qué? Esas respuestas todavía no las tenemos del incendio pasado, ni del anterior, ni del anterior. Desde que estamos acá en programas como este o los programas que yo estuve antes, se han producido esto y yo no conozco un solo caso en que sepamos qué pasó ni por qué. Si lo mandó a alguien, si tenía un interés particular, si son las empresas constructoras que quieren hacer una carretera, como dicen uno, si son esbirros de algún régimen extranjero que quieren generar terror acá en la población, porque después empieza toda la teoría conspirativa, que van a quemar Santiago, que van a quemar esto, que en WhatsApp dicen esto y esto otro. Como no hay una claridad al respecto, seguimos en la nebulosa y la gente Pero humilde. ¿sabes cuál es el problema también? Son las principales víctimas de todo esto. Que siempre. esto no es que una teoría que se nos ocurra a nosotros, ni mucho menos. Son las autoridades del país las que han puesto el tema sobre la mesa. Yo recuerdo el incendio pasado al propio presidente de la República dando por hecho una situación de intencionalidad, de que los vamos a perseguir, son miserables. O sea, son las máximas autoridades los que ponen este La tema autoridad para militar, Ahora hay que la autoridad bajar militar el sin también lo tener dijo. certezas, pruebas, ni mucho La menos. Eso autoridad me parece militar también lo preocupante. dijo. Hay pruebas, dijo, o algo así, de una concomitancia, como Sí. que si hubiera habido un acuerdo entre uno y otro. Sabemos que los incendios, el 99,9% de los incendios en Chile Son intencionales. intencionales o son causados por el hombre. Para que se nos- Más que intencionales, causados por el hombre. Porque hay un 0,01 que un pajarito se posó en el cable, cayó Sí. quemado. Pero de ese 99,9 hay algunos que son por negligencia, hay otros que son por ignorancia. Nos contaba la otra vez que un auto puede estacionar sobre un pastizal y el catalítico abajo que está caliente se va al auto y deja el fueguito armado. Gente que lo hace con su qué, gente que hizo un asado, una parrilla, no lo apagó bien, el Ahora, pucho del cigarrillo. La bengala. Yo no quiero ser alarmista, ni mucho menos en lo que voy a decir, pero me parece súper importante lo que está diciendo Eduardo Labarca, porque es súper importante saber la causa. Porque si no sabemos la causa aquí, no sabemos. Cuando estamos ayer y le preguntamos a la ministra del Sí. Interior, bueno, nosotros no tenemos un servicio de inteligencia hoy día. Bueno, nosotros no sabemos María si Luisa. aquí estamos hablando del crimen organizado, si estamos hablando de un cabro chico que fue negligente. Es que es muy relevante saberlo. María Luisa, ayer yo tengo varios amigos allá en Valparaíso, de hecho conversaba con ellos del colegio y todo, y logré conseguir el contacto de una persona que estaba cerquita de la casa cuando partió este incendio, y me comentaba algo que se lo escuché a alguno esta mañana también. A la misma hora que parte el incendio, estaba jugando o iba a jugar Colo-Colo. A las por la 9:30 partió el incendio, por la Copa partió a las Libertadores. 8:25 y Sí. Colo-Colo a las 9. Una lo coincidencia digna de estudio. No, lo que me dice esta persona es el relato de un vecino, de una familia completa, la verdad, y de varios vecinos que escucharon que estaban preparándose para ver el partido, había mucho alcohol, y de repente sacan una bengala y empiezan a hacer cánticos del equipo y lanzan esta bengala. O sea, habría sido, entre comillas, un accidente, no tiene por qué ser. Sí, pero ¿qué pasa con los otros dos focos? ¿Cómo puede haber sido 3 O sea, focos simultáneos? por eso. Esa podría ser una hipótesis, está bien, O sea, exacto. yo- y la obviamente hay planteo que como investigar. algo que dicen los vecinos. Y Pero que a mí lo se que, escucha. lo que me parece una cosa mucho más planificada, y yo no sé qué opinas tú, Eduardo, con la experiencia que tienes por el trabajo en la PDI, 3 focos simultáneos. En el área investigativa uno nunca descarta nada. Sí, claro. Los focos siempre las ideas de la investigación uno nunca descarta nada. Puede que haya habido una conspiración, puede que haya con la idea de quemar nuevamente Valparaíso, o una coincidencia, ¿cierto?, con lo que estamos hablando de este equipo, de esta celebración, Colo-Colo que estaba pasando a otra fase de la Libertadores. Entonces, aquí lo que hay que hacer, hay que dejar que trabajar. Yo creo que vamos a tener resultados porque efectivamente, como se ve en el video que vimos recién, se ve que sale una bengala y cuando explota, se ve que hay como una combustión, es porque la bengala cuando toca algo, pasa esa Tiene una pequeña ya. explosión. una pequeña En explosión. el fondo es una bomba de fuego, una Tal bengala. cual, tal Está en cual. combustión permanente Así es. que genera esa A mí lo que, luminosidad. lo que me genera duda, querido panel, es que uno de los focos era en el aeródromo de Rodelillo. A esa hora era imposible que salieran las aeronaves a combatir ningún tipo de incendio forestal, pero
Pero no se hay que quema, pensar. no se quema cualquier parte, digamos. Sí, claro. Y el otro foco es el tranque La Luz de Curauma, que es de donde sacan muchas veces agua para combatir los incendios. O sea, son puntos No, que si uno empieza como Da la a- sensación que hay una coordinación Bueno, de claro, maldad y para algo que- estratégico. ¿Por qué Cono. razón? Para dejar inhabilitado, ¿cierto? Inhabilitado un aeródromo como el que estamos viendo, que donde salen todas las aeronaves que van a combatir el incendio. Ahora, Entonces, todos estos canallas, de ahí te pregunto a ti con tu expertise, ¿no? Como alguien que ha investigado el crimen. Uno lo piensa desde la perspectiva de nosotros, usted que está en su casa, uno dice, no, pero ¿cómo van a ser tan carajo de joderle la vida a gente humilde, que las pocas cosas que tiene? Me escuchábamos un testimonio de una mujer que con tanto esfuerzo había logrado armar lo suyo, había pedido unos créditos para poder levantar su casita, gente que trabaja, digna, y le queman, la arrasan todo. Uno dice, ¿cómo puede ser gente tan mala? Para el pirómano, para el que goza haciendo estas cosas, para el terrorista, digámoslo así también, no hay ninguna consideración por el otro. cero. Aquí hay que diferenciar dos cosas. El crimen organizado, el terrorista, aquel que cierto que quiere infundir terror, aquel que quizás está mandatado por alguien, ¿cierto? Digámoslo de esa forma. Y el segundo de ellos, es aquel que yo pude entrevistar cuando trabajé en el Instituto de Criminología, eran literalmente personas que eran pirómanos, personas enfermas, que cuando los entrevistaban, ¿cierto? Los policías y los psicólogos de la policía, cuando le preguntaban con el fiscal cuáles habían sido las motivaciones, y era literalmente lo que él quería era ver el fuego, ver cómo se quemaba, ver cómo se desplazaba. Les produce un grado de excitación. al Literalmente tiro. es así, tenían una situación sexual, como bien tú lo dices, el cómo las lenguas de fuego van caminando en el bosque o en una casa. Ellos, cuando se les representa, si ellos tenían la conciencia de que con lo que hicieron hubieron víctimas fatales, no lo tenían, porque claramente estaban en presencia de una persona que estaba enferma, versus, ¿cierto?, este crimen organizado que puede estar mandatado por alguien para generar e infundir terror a la población. O desviar la atención. Y poner los focos, porque vimos lo que sucedió, todos nos volcamos de alguna manera a lo que sucedió en Viña del Mar, porque la tragedia fue gigante. En vez de concentrar quizás las energías, obviamente en paralelo se tiene que hacer igual, Claro. pero al crimen organizado, por ejemplo, y desviar alguna atención o hacer foco de otra cosa. Bueno, eso es una de las cosas que el crimen organizado hace, es generar que la población, el Estado, la policía también, muchas veces tienen disuasivos. ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces, y esto es duro decirlo, pero yo soy el crimen organizado, los contrato a ustedes 4 para ingresar droga por el aeropuerto de Santiago, y yo mismo llamo y digo, va a ir una persona con lentes, 2 de lentes, uno se llama Eduardo Fuente y otro, para que la policía, todos vayan a buscar ahí y ustedes 2 pasen por el lado desapercibido. Tienen una carnada. Entonces, ese tipo de trabajo una muchas especie veces... de pivote para el delito, digamos. Y esto Ahora. también pasa con lo que tú estás representando con los incendios. Ahora, hasta ayer yo me quedaba tranquilo, comillas, con lo de la bengala, como que hubiese, pero lo que dice Kevin tiene toda la razón y toda la lógica de al menos dudar, a razón Sí. de la historia que Claro. tenemos en temas de incendio. ¿Por qué esos lugares? ¿Por qué a la misma hora? Si estaban tan lejos uno del otro. Y la explicación que la hace muy bien Kevin, que él es conocedor de la zona, son puntos O estratégicos. sea, son puntos O sea, estratégicos. cerca del aeródromo, cerca de un embalse, a la misma hora, claro, puede ocurrir, no sé, ustedes lo sabrán y lo pongo ahí en la mesa, que hay un incendio que fue provocado por causa humana, sin intencionalidad, el tema de la bengala, etcétera, pero lo otro es qué pasa con eso, ahí tiene que entrar también la investigación. Está Y además pudiendo- estamos hablando de al menos 4 personas involucradas en distintos puntos para hacer estos focos. O sea, para Tremendo hacerlo que todo a la ayer, misma ayer hora. veíamos en redes sociales que nos habían escrito al programa gente damnificada de los incendios de febrero de Viña del Mar, de Quilpué. Por favor, no nos olviden que probablemente debe ser lo que más se repite cuando uno va a esos lugares. No se olviden de nosotros, la emergencia no ha pasado. La última vez que yo estuve allá, que fue durante el festival, lo que más me decía la gente era, por favor, no nos olviden, Sí. sigan con esto, porque tú llegabas al lugar, claro, ya no veías a lo mejor los restos humeantes, pero veías los cerros de material quemado, veías la gente que todavía algunos estaban en carpa, algunos que habían recibido algunos bonos de enseres, por ejemplo, pero resulta que los bonos de enseres, ¿qué sacas? No los puedes utilizar. ¿A dónde los va a llevar la carpa? De hecho, hay una movilización que te la Una, pasé, mire, Eduardo. mira aquí, Ahí. Canal Chacao, el 16 de marzo a las 17 horas queremos casas y no carpas, marcha contra el abandono del gobierno, Esa es la dice, sensación. con el hashtag damnificado Viña del Mar Quilpué. Bueno, y esta situación, porque también yo llegué a ese lugar
porque está trabajando ahí el desafío, porque había un auspiciador nuestro que también estaba haciendo una actividad en completo silencio. De hecho, nos pidieron que no lo diéramos a conocer. Y había mucha gente. Lo que más nos decían, no nos dejen abandonados. Ayúdenos, por favor, que el Estado nos ayude con los créditos hipotecarios, porque esas eran casas que habían sido obtenidas con crédito hipotecario. Las tasas de hoy día son muy distintas a las que tuvieron ellos en su momento. Son bastante más altas. Ayúdennos por lo menos para poder mantener la tasa que teníamos. Otras personas que actuó el seguro de incendio, si cubría 100, la deuda es de 120. Se quedan con 20 millones de deuda sin tener nada. O sea, damnificados y endeudados. Damnificados, endeudados, olvidados. Todos se reían, algo dentro de, porque decían, miren cómo estamos vestidos, súper bien, pero no tenemos nada. La ropa es la ayuda que llegó, pero no tienen nada más. Son una carpa donde pueden guardar la mochila que se les entregó, un cheque que no pueden utilizar, en fin. Bueno, Rafa, y eso es parte de la urgencia que por La favor los necesidad. ayuden, porque claro, siguen en las carpas. Yo justo iba hoy Llevamos día... más de un mes ya. Sí, pues más de un mes. Rafa, vamos contigo, que tú estás en el lugar. Yo no sé, ¿llegó ya Sí. alguien de la municipalidad para hacer el catastro? Sí, ¿sabes qué, Mari? Lo que vamos a marcar ahora, eso sabemos que va a ser los próximos momentos, pero vamos a marcar el trabajo de bomberos intenso. Muéstrame a través de la cámara, Cristian, esto que está haciendo ahora. A ver, hay un momento en que uno observa que hay humareda. Fíjate cómo sale el vapor en algunos sectores. Ha llegado bomberos, tercera compañía, también la 12. Y ellos están viendo cada foco, cada situación que pudiese generar algún tipo de riesgo. A esta hora se está tratando de evitar cualquier tipo de riesgo. Vamos a mostrar todo esto porque desde la parte alta, y yo quiero ser muy claro en esto, en el lugar que estamos es donde se visualiza de mejor forma el daño, al menos desde tierra, desde el suelo. ¿Y por qué? Porque todas las viviendas afectadas, como hemos ido relatando, están hacia abajo, hacia la quebrada, y eso transforma este lugar en algo riesgoso. Por eso, llega bomberos, ha llegado carabineros, se está tratando de evitar que haya gente que llegue a mirar. Eso también a esta hora está siendo algo muy importante por parte de la policía para evitar que aquí, en esta zona donde hay gente que está viendo cómo quedaron sus casas, se transforme en lo que se llama turismo de emergencia. Eso también ha sido importante a esta hora de la mañana y queremos marcarlo porque en este momento lo que se requiere es tener completo resguardo y claridad de que aquí no haya ningún riesgo de que nuevamente se enciendan las llamas. Eso es lo que estamos viendo, fíjense, el trabajo de bomberos de acá del Paraíso, de la 13, de la 12, de la tercera compañía, ambas están siendo muy exhaustivas porque cualquier riesgo, cualquier indicio de que puede generarse nuevamente llamas es lo que está tratando de evitar y ahí es donde están haciendo todo un trabajo. Fíjense, la escalera que está dañada, que fue quemada completamente, y ahí la vamos a mostrar en nuestra cámara, está con riesgo. Ellos, los funcionarios, evidentemente, los voluntarios de bomberos están con todo la preparación para hacerlo de forma resguardada. Pero fíjense, Mari, fíjate, Eduardo, y quien está en la casa, que el acceso aquí es muy complicado y por eso hasta ahora están trabajando en evitar cualquier riesgo de que salga nuevamente llamas. Eso mismo te quería preguntar porque ayer hubo una discrepancia. La ministra del Interior dijo que los carros bombas no habían tenido problemas de acceso y yo entiendo que tuvieron muchísimos problemas de acceso para poder ingresar, controlar las llamas y atacar los incendios. Entonces, para que tú nos expliques un poco y qué fue lo que sucedió. Mari, y te puedo sumar un antecedente, sí, claro, antes que te demos el pase, Rafa. Hay un punto que cuando se genera el plan de evacuación, cuando llega la alerta SAE a los celulares, la gente sale de sus casas, toma sus vehículos muchas veces y empieza a bajar por calles. Todos conocemos las calles de los cerros de Valparaíso, que muchas veces son en una vía o son pequeñas. Bueno, que fue y lo por que lo sucedió tanto, en Viña. los que van bajando le impiden el acceso a los carros de bomberos. Y perdónenme, yo ayer hablé con una colega, periodista, bombera, que ayer me decía, nos demoramos hora y media en llegar a la emergencia porque había problemas de acceso. O sea, Rafa, eso es. Seguimos viendo lo que está ocurriendo ya. Sí. Saludamos a Patricia Muñoz, que se suma a nuestra mesa. Bienvenida, Hola, Patricia. Y quiero saludar también al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara Figueroa, que está con nosotros a través del Zoom. Buenos días, Patricio. Gusto de saludarlo, aunque sea en estas tristes circunstancias. Me imagino que ha sido una noche muy compleja para todos ustedes. Así es. Bueno, primero de todo, buenos días. Buenos días. Tal como lo estaba viendo, lo que ustedes estaban comentando, estaba mostrando, fue una emergencia bastante compleja en un sector alto de Valparaíso, el cual tiene una topografía especial, como la gran mayoría de los cerros
de la zona, pero como tal como ustedes lo indicaron, el origen, ojo, está siendo investigado desde el punto de vista policial, dado que este entró o se inició en un sector de vegetación, y ese lamentablemente se propaga rápidamente por lo abrupto de la quebrada o lo profundo de la quebrada, más las condiciones Patricio, climáticas que imperaron en este día y hizo que el viento subiera o empujara el incendio hacia la parte superior. ¿Es coincidente esto de la bengala, que es la imagen que estamos viendo en este minuto, que se ha dicho insistentemente que podría ser el origen del fuego? ¿Es coincidente el foco o uno de los focos con la bengala? Mira, yo solamente he visto este famoso video que en este minuto ustedes estaban mostrando, pero habría que hacer ya una precisión efectiva en qué sector de la parte baja de la calle Chaparro cayó esta bengala, pero aparentemente por todas las condiciones, cómo se propagó tan rápido el incendio en la zona de vegetación, probablemente pues haya sido la fuente calórica en la cual entró en contacto con la vegetación, con la basura que lamentablemente hay en algunos ejes de quebrada, que hizo que esto se subiera rápidamente un fuego ascendente, digamos, que se tuvo en esa ladera de esa quebrada. Patricio, ¿cómo estás? Te habla María Luisa Godoy. Muchas gracias por conversar con nosotros. También preguntarte por los otros focos, porque ¿cuál es la información que ustedes manejan hasta el momento? Uno sería esta bengala, pero también habían 2 focos al mismo tiempo, además de ese. Mira, eso es como lo comenté al principio, en materia de investigación, la llegada de primeros recursos de bomberos que llegaron inicialmente por la parte baja y posteriormente por la parte alta. Cuando ellos llegaron tenían un frente de avance forestal bastante amplio, o sea, por eso no te puedo decir si había un foco hacia el sector sur o el sector norte de esa ladera. Solamente se vio lo que están en las primeras imágenes, que era un perímetro de fuego importante que estaba ascendiendo hacia el sector de las casas, digamos. Sí, perdón, lo que pasa es que la pregunta va enfocada no solo en el incendio del Cerro Cordillera, que pudo haberse trasladado al Cerro Alegre, sino que también a los puntos que entendemos había un incendio en el aeródromo, cerca del aeródromo de Rodelillo, en el tranque La Luz de Curauma. Nos está llegando alguna información que había incluso incendios en otras partes. No sé si ustedes como bomberos tenían que combatir varios puntos a la vez en la ciudad. No solo en el Cerro Cordillera, porque entendemos además que lamentablemente minutos después de iniciado este incendio en ese sector del Cerro Cordillera se quemó un cuarto piso de una casa donde murieron 2 niños, pero ese es otro incendio dentro del Cerro Cordillera que la situación se está investigando, pero te preguntamos por los otros puntos de incendio en la zona de Valparaíso, si es que es así, si ustedes lo estaban combatiendo cuando llegan estas otras alertas. Mira, el incendio inicial lo que generó el comienzo del movimiento de nuestros recursos fue el primer incendio que se está mostrando ahora, que fue en el sector de Cordillera. Pero con el correr de los minutos se generó otro foco, otro incendio en otro sector de Valparaíso, que es el sector alto, el sector donde está la Laguna La Luz. Ajá. Un sector poblacional denominado Curauma. Claro. Claro, la hora no era como propicia para la generación de un incendio forestal, que ya claramente te da una indicación sobre el origen, los extraños del origen, y ahí efectivamente hubo que tener recursos en ese minuto y se logró atacar rápidamente. O sea, para hacer la cronología, Patricio, empieza el incendio en el Cerro Cordillera y luego parte el incendio en el sector del tranque La Luz de Curauma. Efectivamente. ¿Y el de Rodelillo, o sea, el del aeródromo? Mira, el aeródromo también están muy pegados en cuanto al horario de que se generó. ¿Ya? Y ese también, estos dos, el de Rodelillo y el de Tranque La Luz, eran de carácter forestal. En el caso de Laguna La Luz tenía una amenaza hacia el sector poblacional. Claro. Y el que se generó, digamos, en la zona baja del Cerro Cordillera, que fue en la calle Tomás Ramos específicamente, fue un incendio de corte estructural, donde ahí se inició el fuego en el 4º piso de la propiedad que se vio afectada. Patricio,
Te voy a leer textual las declaraciones de la, disculpa, de la ministra del Interior. Dice, no hubo problemas de conectividad y las alertas SAE funcionaron plenamente. Cierro las comillas. ¿Eso ustedes en terreno lo vieron así? ¿Fue así? ¿Tuvieron problemas de acceso más allá de lo natural de la región y de la zona que uno entiende? Ya, mira, nosotros en los primeros recursos de bomberos que llegaron al lugar tuvieron dificultades para acceder, dado a que hay calles, ya sea por la parte poblacional, que son bastante angostas. Y ahí había bastante tránsito vehicular, vehículos mal estacionados, quitándole el espacio suficiente para que los carros bombas pudiesen subir o bajar según sea la ubicación de la calle. Efectivamente, cuando se da la alerta SAE, se genera un movimiento de vehículos que particularmente ayer lo analizábamos. Claro. No era tanto los vehículos que estaban saliendo de la zona afectada, o sea, de la calle Chaparro, ya sea por la parte alta, salir a Playa Ancha, o por la parte baja, sino era la cantidad de vehículos que venían a particulares hacia las zonas que se estaban decretando como evacuación. ¿Y eso por qué? ¿A buscar a familiares? Entendemos que esa puede ser la dinámica de esa situación, pero también hay que pensar que en las evacuaciones de estos incendios y de estas características, la evacuación tiene que ser a pie, no puede ser en vehículo, claro, porque efectivamente se entorpece la llegada o la evacuación de a lo mejor una persona con capacidad reducida tenga que necesariamente evacuar a través de un vehículo. No, además, y vimos la tragedia que provocó en Viña. Exactamente, pero también tienen que considerar, ahí como veo que hay un móvil en el lugar, fíjense que esa calle Chaparro tiene un ancho de vía a lo mejor bastante importante, pero si se dan cuenta, ya estacionar un vehículo en cualquiera de las dos veredas te genera una reducción de espacio físico. Y a eso agrégale la gente que va evacuando, ya sea hacia la parte alta o hacia la parte baja. Y ahí también eso se nos complica. Entonces, hubo efectivamente problemas de llegada, principalmente de los recursos que venían de apoyo. 8 o 10 carros bombas que llegaron cuando ya el incendio se dio por declarado, y la estrategia de controlar el incendio fue dividir parte alta, parte baja, y lo más importante, algo que la gente lo tenga súper claro, es que cuando los bomberos llegamos a estas características tenemos que buscar puntos de abastecimiento de agua. No podemos llegar y operar los grifos que están al frente, porque si yo abro un grifo acá en la parte baja y después lo abro acá arriba, me disminuye la capacidad de... Exactamente, por lo tanto tenemos que ir a armar, como lo decimos en términos bomberiles, las partes más altas o donde sabemos que hay redes matrices de agua con mayor importancia, mayor traslado de agua, y ahí finalmente logramos hacer, nosotros le llamamos en los bomberos el convoy, o sea, una serie de carros dispuestos cada 150 o 200 metros que impulsan el agua hacia la zona baja, donde están los carros en punta, digamos, que están haciendo la labor digamos, del control del incendio o el control de la propagación del incendio hacia los lugares superiores. O sea, de hecho, si se ve en la cuadra esta que están mostrando ahí, es porque finalmente cuando se logró ya tener una buena cantidad de agua y buenos recursos, se pudo contener la propagación por casa hacia la parte alta y hacia la parte baja. Patricio, fue efectivo la obra. Sí, Patricio Lara es segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros después de una noche intensa y de un trabajo que continúa. Muchas gracias y nuevamente un saludo grande a través suyo a todos los bomberos de la región y de Chile. Sí, muchas gracias, Patricio. Y seguimos también, por supuesto, con Rafa Venegas en el lugar, que nos aprovecha a mandar a las 8:30 parte en equipo a hacer una evaluación para empezar a retirar los escombros. Hay puntos calientes, no saben si se pueden meter al tiro. A las 9 de la mañana suben con los trabajadores sociales para aplicar FIBE, y a las 9:30 se hace evaluación del Consejo Municipal. Por supuesto que vamos a estar manteniendo al tanto de todo esto con el Rafa desde la quinta región.